Julián Libonati. Julián, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? Te veo con cara de cansado, veo que la política los está succionando, ¿no? Cansados porque estamos con muchos lanzamientos de campos, con muchos procesamientos, justamente después del cierre de lista. Bueno, es el momento de testear y evaluar los rendimientos de los distintos espacios y los distintos candidatos. Así que estamos justamente en ese momento. Evaluación del rendimiento de los distintos espacios y distintos candidatos. Bien, a ver, voy a hacerlo al azar. Porque, a ver, tenemos dos coaliciones que andan con mucho ruido. Una que pronto va, bueno, ya habrá mostrado la foto todos juntos, me refiero a Unión por la Patria, otra que están marcando las diferencias, me refiero a Juntos por el Cambio, y otra que no es una coalición, sino los libertarios, La Libertad Avanza con Javier Milei, que está recibiendo golpes de un lado y del otro. A ver, comencemos por Javier Milei. ¿Cómo lo están viendo ustedes a Javier Milei? Bueno, si uno evalúa lo que se viene diciendo sobre Javier Milei es que en las últimas 2 semanas se cayó, entre comillas. Y eso nosotros también lo estamos registrando, que hay un menor rendimiento en su intención de voto y específicamente lo tenemos que circunscribir a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Pasa algo paradigmático con Javier Milei, que vemos que en las provincias, en el interior del país, obtiene rendimientos electorales sustanciales o intención de voto sustancial, que oscila entre 25 a 30 puntos. Ahora, cuando evaluamos el rendimiento electoral o potencial electoral de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, sí estamos detectando un menor acompañamiento hacia su figura. En algunos municipios del conurbano de la ciudad de Buenos Aires estamos evaluando intención de voto para Javier Milei de cerca de 11 o 12 puntos. Eso es bastante menor a lo que registrábamos hace 2 semanas. Pregunta que te hago, porque algunos medios, viste, han recibido críticas tanto de la izquierda, del centro para la izquierda, del centro para la derecha. Sí, por todos lados le pegaron. Alguien que, si uno mide cómo arrancó la estructura pequeña que tuvo, si mide 16 puntos, es un exitazo, ¿o no? Sí, exitazo. Y sí, lo que hay que evaluar es el rendimiento final en función de la expectativa. Sí. Si la expectativa de Javier Milei, o por lo menos el clima político, generaba una expectativa de cerca de 25 puntos y el rendimiento electoral está unos puntos por debajo, ahí ese rendimiento menor a la expectativa puede llegar a generar algún tipo de problema. Así que lo que hay que evaluar siempre es rendimiento versus la expectativa. Bien, pero dijiste las provincias. Eventualmente, ¿qué es lo que quiere decir lo que vos estás comentando? El comportamiento de los aliados de Milei no es extrapolable a Milei en las propias provincias. No, claro. En los últimos tiempos se dio la interpretación de que porque los aliados de Milei o los candidatos eventuales de Milei en las provincias obtuvieron resultados en las gobernaciones de cerca de 3, 4, 5 puntos, rendimientos menores a lo esperado, eso era imputable directamente a Javier Milei. Nosotros creemos que no es lineal ese razonamiento en el sentido de que los electores muchas veces tienen 2 chips en la cabeza. Un chip para votar en su provincia, en la gobernación de su provincia, y otro chip para votar en el marco de un escenario nacional. De hecho, los electores, o hay ciertos electores que cuando uno le pregunta quién votaría para presidente, mantienen ese voto o ese acompañamiento a Javier Milei. Ahora, cuando uno le pregunta quién votarías en la provincia, hay una dispersión. Pueden votar al candidato de Juntos por el Cambio o el candidato del antiguo Frente de Todos, actual Unión por la Patria. Así que estamos detectando esa situación en donde los electores tienen 2 registros, 2 chips, 2 formas de afrontar una elección. Me imagino, a ver, el enigma de, por ejemplo, la provincia de Córdoba, donde gana Yarlora, como dicen Yarlora, como decimos los porteños, y que sería de línea Schiaretti. Schiaretti se presenta presidente. ¿Le van a meter los de Yarlora el voto a Schiaretti? Pregunta uno. ¿Le van a meter los de Yarlora el voto a Larreta? ¿O le van a meter a Patricia Bullrich? ¿O algunos se van a ir a Javier Milei? Bueno, justamente Córdoba es un ejemplo de esta situación. ¿En qué sentido? En que los cordobeses tienen bien claro que las competencias o las arenas electorales son diferentes, son divergentes, en el sentido de que pueden votar a un gobernador de un espacio político y a un candidato a presidente de otro, o por lo menos que no se coaligan en una eventual elección. Yo creo, sí, que el chip o el registro cordobés, mayoritariamente el electorado cordobés, está más vinculado
a un recambio, a una oposición hacia el gobierno nacional. Entonces, es más intuitivo, más todo lógico. sería todo menos Sí, Unión por la Patria. todos menos Unión por la Patria, o un elector o un conjunto de electores de Yarlora o de Hacemos por Córdoba, eventualmente puede votar a Juntos por el Cambio. También hay que dejar claro que Schiaretti, en el marco de su competencia nacional en Córdoba, cuenta con un volumen de acompañamiento importante, por lo menos en La Paso. Por lo menos en La Paso nosotros observamos que mantiene ese acompañamiento de su coterráneo. Bien, ahora pasamos a la coalición, justo estamos viendo a la derecha y a la izquierda de Javier Milei. Bueno, a la derecha de Milei está Patricia Bullrich. No sé si la foto fue casualidad. Y a la izquierda de Milei está Horacio Rodríguez Larreta. Contame un poco, bueno, viene dura. Me tocó entrevistar en programa de radio, también en otro programa de televisión, a los economistas. Difieren en la forma, en el contenido están en la misma línea. Pero cuando ya te metes en la política, ya los roces son más picantes. Ya es Patricia Bullrich dando datos de presencialidad en las escuelas, que después se contradicen con los datos que decía Soledad Acuña, la ministra de Educación, datos de la universidad pública que da Patricia Bullrich que de alguna manera no coinciden con los datos oficiales en cuanto a abandono o no, o extranjeros o no, pero se la ve con un discurso marcadamente más firme, más duro que Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, obviamente la competencia en Juntos por el Cambio es, entre comillas, bastante más competitiva. Por lo menos esa competencia se despliega de forma más intensiva. Y sí me parece lo que hay que evaluar en la competencia de Juntos por el Cambio es ¿cuál es la demanda del electorado de Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio es un volumen electoral de cerca de 30 a 35% del electorado. Entonces, lo que tenemos que registrar es qué es lo que está demandando y esperando ese 30 o la mayor parte de ese 30 o 35%. Me parece que la demanda está más vinculada a los atributos que está desplegando Patricia Bullrich, en el sentido que representa un cambio sustancial respecto del ciclo político actual. Entonces, en esa lógica, en ese registro, me parece que Patricia Bullrich está conectando mejor con sus potenciales electores que están arrojando o demandando un cambio más sustancial. De hecho, fíjense la campaña, o fíjate la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, la última campaña, está oscilando entre un registro, por así decirlo, más blando y también más duro, porque sabe o percibe que su electorado está, o por lo menos está demandando ese registro o ese conjunto de atributos. Cuando decís registro más blando o duro, por ejemplo, con el triunfo en San Juan de Marcelo Rego, ¿qué es lo que habían dicho? Bueno, tiene un estilo larretista. Dice, no, para gobernar tenemos que gobernar con todos. Dijo apenas triunfó en San Juan Marcelo Rego. Y colocaron un estilo larretista. ¿Esto suma o esto resta? Yo creo, ahí vemos la foto con Marcelo Rego. De cara, creo, por lo menos evaluando lo que escuchamos en grupos focales, hoy la demanda de ese 30 o 35% del electorado está más vinculado a hacer un cambio sustancial respecto al anterior. Y para operacionalizar o poner un ejemplo, es la idea de ampliar la coalición. Fíjate que esta idea de moderación de Horacio Rodríguez Larreta se operacionaliza o se pone en práctica en el sentido de, bueno, tenemos que ampliar la coalición, generar mayor volumen político, por así decirlo, para poder contrarrestar al kirchnerismo. Esa es lo que le propone Horacio Rodríguez Larreta a la sociedad. Yo creo, no sé si la sociedad está demandando eso. ¿Por qué no sé si creo que está demandando eso? Porque parte de ese electorado asume o representa que el kirchnerismo es ya un ciclo clausurado. Entonces, en esa representación de lo que está sucediendo no se busca, no se necesita ampliar la coalición, o por lo menos esta fracción del electorado. Sí creo que esa parte sustancial está reclamando una mayor ruptura respecto a la situación actual, que es lo que representa Patricia Bullrich. Bien, y vamos a la coalición gobernante, que ahora está encabezada la presidencia por Sergio Massa. ¿Por qué digo encabezada? Porque lo que se vio estos días, todos los referentes del peronismo, kirchnerismo, cristianismo, es para la foto porque algunos le dicen a Sergio Massa, no, fue un traidor.
muchos no están muy convencidos con Sergio Massa. Bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Realmente va a tener...? Sí sabemos que Sergio Massa, que Javier Milei, que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, para los mercados son los famosos market friendly. Vemos que hubo estos días una caída en la bolsa a consecuencia de la caída de las bolsas mundiales, pero si miramos los primeros 6 meses, el contexto de bonos y acciones en nuestro país ha crecido. Ha crecido a consecuencia también de varios aspectos, tecnológicas, sector energético y aquellos que están cerca de los mercados. Bueno, tenemos la foto de Sergio Massa y es como que entró un golpe de aire fresco dentro de la coalición. Golpe de aire fresco en el sentido de que ordenó la oferta electoral, que era algo que se estaba reclamando desde el antiguo Frente de Toros o el actual Unión por la Patria, que es, bueno, necesitamos construir o presentarle al electorado una oferta ordenada. La presencia o la elección de Sergio Massa como candidato a presidente va en ese sentido. La coalición, en este caso la coalición de gobierno, le ofrece al electorado una oferta clara, nítida sobre qué es lo que hay que hacer con un candidato específico. Entonces me parece que ese aire fresco significa que la oferta electoral está ordenada. También hay que evaluar la presencia de Juan Grabois en esa oferta electoral, que puede ser al mismo tiempo un problema como una solución. A ver, para cerrar, ¿cuándo problema y cuándo solución? Me parece que si estamos o vamos a evaluar o vamos a tener un Juan Grabois de 3, 4 puntos, va a ser una solución. Una solución para el Frente de Todos o Unión por la Patria, en el sentido de que logra catalizar a esos eventuales disidentes. Ahora, si vamos a tener un candidato de mayor volumen o potencia electoral, ahí sí eventualmente estamos ante un problema. Nuestras primeras encuestas o datos o relevamientos estamos evaluando que Sergio Massa logra retener parte sustancial del volumen del Frente de Todos. Así que quedará por ver cuáles son las próximas escenas. El camino a recorrer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.